desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente, un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Hola, soy Rafael Cruz Guerrero y antes que nada les doy las gracias enfáticamente por estar aquí con nosotros, como todos los sábados de 12 a 1, por supuesto en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Alicia Rábago, que es especialista en psicología infantil y coaching en inteligencia emocional y educativa, que nos va a hablar de la propensión a las adicciones. Después de esto voy a tener la oportunidad de entrevistar a la doctora Claudia Flores, pediatra y neuróloga pediatra, y al doctor Manuel Alejandro del Río, subdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Y finalmente vamos a terminar con nuestra sección a cargo de Pablo Cruz Guerrero, donde nos va a hablar de la extraordinaria película Lucy que protagonizó Scarlett Johansson. No se olviden que este programa es patrocinado por Conecta y que para apoyar el regreso a clases en este mes de septiembre, ahora vamos a jugar con puros nueves por solo 999 pesos. En este noveno mes del año les vamos a enviar 8 frascos de Conecta de 30 tabletas, no importa si son de niño o son de adulto, ustedes los pueden combinar como quieran, y les vamos a dar el flete gratis a toda la República Mexicana, como siempre, su lapicera y su estuche de dulces mexicanos. Gracias por estar aquí en Perfectamente. Conecta. Bueno, como les decía, ya presenté a Alicia Rábago, que es invitada permanente de este programa de Perfectamente, y ella nos va a hablar hoy precisamente de la propensión a las adicciones. Hola Alicia, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí nuevamente en este programa. Pues yo feliz de acompañarte, Rafael, en Perfectamente, con un tema que además nos debe preocupar muchísimo a todos los padres de familia si tenemos hijos que están entrando en la adolescencia. Muy bien, pues oye, como siempre, ya sabes, nuestro peor enemigo siempre es Cronos, y por lo tanto voy a empezar con la primera pregunta que te hace el público, que es: ¿qué causas generan las adicciones? Ay, pues es una pregunta bastante abierta porque podríamos empezar Sí. diciendo que hasta es por la edad, ¿no? Los adolescentes están propensos a pues romper, ¿no? A hacer rebeldía, a probar todo lo nuevo, a tratar de encontrarse. Y evidentemente al no tener el lóbulo frontal totalmente desarrollado, que este es el que toma las decisiones, que tiene las funciones ejecutivas, como el juicio, el control de decisiones, el saber si te puede hacer daño algo o no, pues ellos sin duda se avientan por lo que rige su cerebro, que son las emociones. Entonces, cuando nosotros hablamos de alguna causa, generalmente los adolescentes se enfrentan por primera vez a alguna sustancia, ya sea alcohol o alguna droga. Fíjate que se le acerca pues gente que ellos conocen, ¿no? Entonces todavía es más complicado, y como padres sí tenemos que estar bien atentos y hablar de este tema. No va a venir un desconocido, siempre hablamos con los chicos y les decimos no tomes nada de desconocidos, pero generalmente no tocamos el punto en donde a los adolescentes hay que decirles que hay que cuidarse, ¿no? Que aunque un amigo les ofrezca cosas que ellos saben que les hacen daño, se tienen que cuidar y tienen que aprender a ser responsables sobre lo que ellos van a ingerir. Y yo creo que este es el reto más grande, el que los padres damos por hecho este punto y no lo hablamos con los adolescentes. Ok, entonces lo primero que tú recomendarías es pues que haya la mejor comunicación posible entre padres e hijos, ¿no?
Que Oye, haya mejor, sí, pero ¿sabes qué, Rafael? No esperar hasta la adolescencia, ¿eh? Empezar desde antes a tocar estos temas que son tan importantes. O sea, no decir, ya entra en edad peligrosa. No, desde que son más chicos puedes empezar a tocar el tema de las adicciones según la edad y el nivel de vocabulario que tus hijos tengan. Cuando te acercas a ellos y les preguntas, hasta te sorprenden que saben más que tú. claro, oye, y tú que eres una especialista en la parte emocional, ¿hay alguna relación muy cercana entre algunas emociones que tú quisieras mencionar y que en un momento dado los chavos se hagan propensos a las adicciones? Mira, más que alguna emoción específica, es que hay que recordar que el cerebro va madurando de atrás hacia adelante. Entonces, lo último que se madura es el lóbulo frontal del que hablamos, que es el que toma las decisiones. Y cuando estás en la adolescencia, la parte límbica que está todas las emociones ahí es la que más lleva la batuta. Entonces, claro, cuando hablamos de un adolescente y un adolescente te dice, es que mi amigo no me quiere hablar, tú dices, ay, se va a resolver y ya, como ya pasaste por ahí y sabes que se resuelve, lo ves como un problema menor. Pero no es así, para él es un problema gigantesco porque la emoción que tú puedes sentir, ellos la sienten, bueno, Al 10 doble. veces más porque su cerebro está muy, muy manejado por las emociones. Entonces, ahora imagínate a un adolescente bajo una presión social, bajo el querer pertenecer a algo, ¿no? Bajo el que ser aceptado por sus amigos o la presión de decirle, ay, pruébalo, hombre, nadie te va a cachar, no va a pasar nada, si no te gusta lo dejas. Entonces, es más que una emoción específica, yo creo que es el cúmulo de lo que rodea a un adolescente, lo que hace susceptible a poder caer en una adicción. Bueno, tú estás señalando algo que yo siempre he mencionado en este programa, que es el efecto que tienen en cada muchacho o en cada muchacha, sí, en cada jovencito, sí, el tema de las compañías, ¿no? Yo creo que si no tienes la oportunidad de rodearte de buenas compañías, pues serás mucho más propenso a meterte en este tipo de problemas. Pero yo te preguntaba de las emociones, por ejemplo, cuando un hijo o un nieto se siente rechazado, se siente marginado, si eso también lo puede llevar, sí, y cómo lo puede llevar a irse acercando a este tipo de problemas, ¿no? Sí tiene que ver el hecho de que un adolescente se sienta solo, sí tiene que ver, pero yo creo que influye más qué tiene cerca, ¿no? Porque, ¿sabes? Lo que sucede con los adolescentes es que muchas veces al hablar de todo este cerebro límbico y que tú tienes invitados más adelante que son especialistas en eso, lo que les pasa es que es como una forma de aprender. O sea, yo bebo y me siento bien o se me olvida lo que estoy sintiendo o pruebo alguna sustancia y hace que me olvide de lo que está pasando y su cerebro aprende a base de recompensas y el cerebro tiene memoria. Entonces dice, si yo me siento bien, pues ¿por qué no hacerlo? Entonces, sí hay que hablar con ellos, sí hay que tocarles el tema, porque hoy, mira, se habló mucho del vape, que se vuelve una adicción. Antes se hablaba de los cigarrillos, ahora se habla del famoso vapear o el Juul, que la verdad tienen muchísima nicotina. Y cuando una adicción comienza en la adolescencia, es muy probable que cueste mucho dejarla en los adultos. No estoy generalizando, se puede, pero se lucha porque el cerebro tiene memoria. Oye, nos está mandando una señal el área de producción de que nos queda poco tiempo. ¿Qué recomendaciones le das al público para afrontar este problema? Lo que siempre recomiendo, Rafael, cuando tú tienes, bien dicen las abuelitas, ¿no? Hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Oye, yo me sé otra que dice, hijos casados, problemas multiplicados. Venga, sigue, por Sí, favor. ya le anexaste, pero bueno, pues sí es real, ¿no? Pero aquí lo más importante es que los padres debemos de seguir ahí, pertenecer, estar, observar, cuidar, conocer, que el observar vaya más que solo a través de los ojos y que el escuchar no solo sea a través de palabras. El que tu hijo crezca y sea más independiente no quiere decir que no te necesite. Quizás te necesita más que antes, pero no sabe cómo pedir ayuda. Entonces, la recomendación
clara es que los papás no demos por hecho que se lo van a contar o que tu hijo no es capaz de hacerlo. Más vale que hablemos y prevengamos a que nos sintamos culpables por no haber tocado el tema. Alicia, como siempre, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Yo espero que la próxima vez que tenga la oportunidad de que estés aquí, tengamos la fortuna de entrevistarte con un poquito más de tiempo. ¿Alguna recomendación adicional? Nos quedan 30 segunditos. Una última, un cierre que quieras tú mandarle al público. Pues saludarlos a todos y decirles que hay que aprender a disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Sí hay unas más difíciles, con más cambios, pero todas son espectaculares y hay que hacer que nuestros hijos las vivan de esa manera. Muy bien. Te mando un abrazo y un beso con mi agradecimiento y espero tenerte otra vez aquí en Perfectamente. Gracias, Muchas no se gracias, vayan. espero que sí. Gracias, continuamos. Muchísimas gracias. Conecta. Soy Rafael Cruz Guerrero y como estamos en el 9º mes del año, para apoyar el regreso a clases vamos a seguir jugando con puros 9, 999 pesos, 8 conectas de 30 pastillas. Pueden ser de niño, pueden ser de adulto, ustedes los seleccionan como quieren y se los mandamos gratis a cualquier parte de la República Mexicana con un regalo de una lapicera y el estuche de dulces mexicanos, que estamos apoyando una empresa pequeña como nosotros. En este tema de la pandemia hay que apoyarnos todos. Muchas gracias. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Estamos con Pablo Cruz Guerrero, que está siempre a cargo de nuestra sección de cine. Gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros. Y Pablo hoy nos va a hablar de una película extraordinaria que se llama Lucy, que fue protagonizada por Scarlett Johansson. Bienvenido, Gracias, Pablo. Pa, por invitarme otra vez a tu programa. Con muchísimo gusto. Aquí venimos a hablar otra vez de cine en temas relacionados con el desarrollo cerebral y con Conecta, obviamente. Como bien dijiste, vamos a hablar hoy de una película que se llama Lucy. Es una película de 2014, escrita y dirigida por Luc Besson. Luc Besson escribe y dirige esta película. Es una película que se tardó casi una década en poder realizar desde que tuvo la idea del guión. Se tardó entre 8 y 9 años más o menos en escribir el guión y 10 años en poder tener... Oye, o sea que los que te demandábamos que te estabas tardando mucho en escribir la nave, bueno, pues la escribiste rapidísimo, ¿no? Exacto. Sí, 3, 4 años pues, contra 10, bueno, nada que ver, caray. Muy bien. El proceso, pues desde que empiezas a escribir una película hasta que la estrenas, pues como bien tú sabes, es muy extenso. Yo en la nave, que todavía no hemos estrenado, pero desde que empecé a escribir ya van 8 años. Este septiembre se cumplieron 8 años desde que empecé a escribir la película y esperemos que en unos meses ya la pueda estrenar. Pero regresando al tema de Lucy. Ojalá. Volviendo a Lucy. Sí, volviendo al tema de Lucy, porque esta película tiene que ver. La película se trata de una estadounidense interpretada por Scarlett Johansson, también Morgan Freeman también forma parte del elenco, como te platicaba. Esta estadounidense vive en Taiwán, tiene un novio de nombre Richard, perdón, y él la traiciona para que vaya a conocer a un señor coreano que está traficando drogas. Cuando la conocen, la raptan y la obligan a hacer una mula de drogas para meter esta droga a Europa, de una droga sintética en la historia que nos cuentan, que es conocida como CPH4, y lo que hace esta droga sintética es expandir tus horizontes y tu desarrollo cerebral, tus horizontes mentales, por así ponerlo. La duermen, la anestesian, le meten droga en el cuerpo, la vuelven a coser y debido a una golpiza que recibe por parte de uno de los que trabajan para el señor coreano, toda esta droga se desprende y sale y empieza a hacer efecto en su cuerpo, pero eran creo que muchos kilos de droga, y por alguna razón, en lugar de morirse, su cerebro asimila esta droga. Entonces, bueno, pues este personaje de Lucy, interpretada por Scarlett Johansson, recibe una golpiza
y esto hace que los paquetes de droga que traía metidos adentro porque la estaban usando de mula, suelten toda la droga que traía y en lugar de morirse de una sobredosis, por alguna razón su cuerpo la asimila y empieza a expandir poco a poco sus horizontes mentales y la capacidad mental. Esto hace que pues ella se vaya perdiendo poco a poco la esencia de quién es ella. ¿Por qué la película se llama Lucy también? No solo porque el personaje de Scarlett Johansson se llama Lucy Miller, sí, bueno, eso nos muestran que dice su identificación, sino porque también hubo un descubrimiento en Etiopía por parte de Donald C. Johanson en 1974 que data de un fósil de hace 3.2 millones de años. Se considera que este fósil es el eslabón perdido entre los chimpancés y los seres humanos. Esto es como parte de la vida real que luego Luc Besson usa estos datos y los convierte en ficción, pero bueno, cuando encontraron este fósil se dice que es el primer fósil de homínido conocido por caminar igual de erguido que los humanos y le pusieron el nombre de Lucy en honor a la canción de John Lennon y los Beatles de Lucy in the Sky with Diamonds. Entonces, ella se empieza a perder poco a poco, empieza a perderse la esencia de quién es Lucy Miller para convertirse en otro ser, otra entidad completamente nueva, ¿no? A partir del desarrollo, contacta a un profesor que es el profesor Norman, interpretado por Morgan Freeman, y le empieza a enseñar, la empieza a guiar, digamos, durante los efectos y trastornos y traumas que ella va sufriendo conforme su mente se sigue expandiendo y su cuerpo se vuelve cada vez, digamos, menos importante, menos relevante. Es una película que habla mucho del desarrollo cerebral y por eso me pareció importante. Luc Besson dice que en la película repite varias veces este mito que hemos escuchado una y otra vez que es incorrecto, acerca de que los seres humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esto es mentira. Realmente casi nunca, los seres humanos casi nunca usamos más del 10% de nuestro cerebro al mismo tiempo. Sí usamos el 100% o casi el 100% de nuestro cerebro, pero nunca simultáneamente. Entonces, este mito lo transgiversa un poco, lo transforma un poco Luc Besson para hacer la premisa de la película, que se tardó, te digo, 8 años en escribir, y ella termina por ser un ente pues más etéreo, que puede estar presente a través de energía, a través de ciertos aparatos electrónicos, porque pues tienen conducción, y tiene como un tipo de conciencia universal, etérea, más allá de lo que estamos nosotros, de lo que conocemos nosotros. Yo sí creo que tenemos la posibilidad de expandir las áreas que usamos de nuestro cerebro de alguna u otra manera para usarlas simultáneamente, ya sea con meditación, ya sea con ejercicio, ya sea con ejercicios de respiración holotrópica, o ya sea tomando Conecta también. Te mando un abrazo, Pat, te agradezco muchísimo tu participación en Perfectamente y no se vayan, el programa continúa aquí, por supuesto, en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Con mucho gusto. Bye, Pa. Conecta. En Conecta tenemos 10 años de sentirnos orgullosos de nuestro equipo, producto y resultados. Orgullosos de ofrecer el suplemento alimenticio con más ingredientes que favorecen atención, memoria y desempeño de niños y adultos. Orgullosos de ser una empresa pequeña, 100% mexicana, que bajo la dirección de neurólogos reconocidos mundialmente, generó un suplemento que se distribuye desde Baja California hasta Quintana Roo, y lo piden de España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Orgullosos de estar en más de 1000 puntos de venta como Farmacia San Pablo, Sanborns, Farmacia París, La Comer, Sumesa, City Market,
Chedraui, Farmacia San Borja, San Isidro, Amazon y PayPal. Orgullosos de tener en nuestras redes sociales 52,000 seguidores. Búscanos como @suplemento conecta y consulta en YouTube más de 40 videos de temas relacionados con atención, memoria, conducta y aprendizaje. Orgullosos de producir semanalmente con Telefórmula un programa de cobertura nacional donde destacados especialistas tratan temas importantes del desarrollo cerebral. Orgullosos de apegarnos a las normas establecidas por la COFEPRIS. Orgullosos de mejorar continuamente nuestras fórmulas con el apoyo de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Orgullosos de recibir de la Organización Mundial de Mercadotecnia el Premio Internacional por Calidad y Servicio. Orgullosos de ser socialmente responsables y ayudar a otra empresa pequeña que produce dulces mexicanos que se regalan en las compras de Conecta. Orgullosos de apoyar un comedor para niños de escasos recursos, dando gratis 100 comidas todos los días. Conecta no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. Gracias por creer en nosotros. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regresamos a nuestro siguiente bloque aquí en Perfectamente, por supuesto en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y había anunciado que iba a tener el gusto, o voy a tener el gusto de entrevistar a la doctora Claudia Flores y al doctor Manuel Alejandro del Río, ¿sí? Que nos van a hacer el favor de hablarnos de epilepsia. Y si no tienen inconveniente, Claudia y Manuel Alejandro, nos vamos con la primera pregunta que hace el público, que es, empezamos con las damas. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, pues la epilepsia, buenas tardes a todos. La epilepsia es una enfermedad neurológica que tiene como característica principal la presencia de crisis convulsivas o crisis epilépticas. Las crisis epilépticas, para que sean epilepsia, deben de repetirse, de presentarse de manera crónica, no pueden saber cuándo se van a presentar y las crisis epilépticas son el resultado de una actividad eléctrica anormal de las neuronas. Esta actividad eléctrica que tú mencionas, Claudia, ¿es una actividad más intensa o al revés, es una actividad menos intensa de las neuronas? Es una actividad caótica, no tiene orden y por lo tanto es más intensa de lo normal o no debe presentarse, no tiene un control del cerebro. Entendamos el concepto de actividad eléctrica normal, imaginándonos que el cerebro tiene miles de millones de neuronas y estas neuronas se comunican entre sí a través de actividad eléctrica. La actividad eléctrica es producida por canales de electrolitos, canales de calcio, canales de sodio, canales de potasio, y estos producen una actividad eléctrica. Entonces, en las crisis convulsivas lo que pasa es que hay un cortocircuito. Y este cortocircuito hace que estas neuronas trabajen de manera caótica, de manera desordenada, y es lo que produce la manifestación clínica, dependiendo del sitio donde se produzca este cortocircuito, de la crisis epiléptica. Por eso hay muchos tipos de crisis epilépticas. Ok, o sea, me voy con Manuel Alejandro, bienvenido a Perfectamente. Oye, nos pregunta el público que los ve si siempre que hay una convulsión puede ser un síntoma de epilepsia. Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme. Un saludo a tu auditorio. Al revés, muchas gracias a ti por estar aquí, mano. Es una excelente pregunta. La respuesta concreta es no. No siempre que hay una convulsión se puede diagnosticar epilepsia. Y como bien menciona la doctora Claudia, no todas las epilepsias se manifiestan con convulsiones. Hay diferentes tipos de crisis epilépticas, unas extremadamente interesantes, elaboradas. Incluso hay pacientes que pueden llegar a escuchar música o tener alucinaciones visuales. Y hay causas de convulsiones que son movimientos, sacudidas violentas del cuerpo involuntarias que no necesariamente responden a un diagnóstico de epilepsia. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿podrías abundar un poquito en las causas de este padecimiento, por favor, Manuel Alejandro? Claro que sí. Realmente la condición de epilepsia deberíamos denominarla en plural, las epilepsias, debido a que
las causas, el origen de este tipo de crisis epilépticas son muy, muy variados y muy numerosos, ¿no? En el mundo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, la principal causa de epilepsia en el mundo es infecciosa, es parasitaria y es neurocisticercosis. Eso en México tenemos bastante todavía, desafortunadamente, pero puede ser tan variada como esta neurocisticercosis de la que hablo, como condiciones genéticas. Estos canales de iones de los que hablaba la doctora Claudia pueden estar alterados en su estructura por enfermedades genéticas o algunas otras enfermedades que se adquieren, por ejemplo, en el adulto mayor, que va a tener embolias, derrames, eventos vasculares cerebrales que pueden llevarlo, conducirlo después a enfermarse o tener epilepsia. Mira, qué interesante. Fíjate que esto es muy interesante porque por alguna causa que desconocemos, muchas de las personas que te están viendo son adultos mayores. Entonces, si quisiera cualquiera de los dos, Claudia, si quieres te paso la palabra a ti, abundar un poquito sobre este tema de las epilepsias, como dijo Manuel Alejandro, en los adultos mayores, sería muy interesante. ¿Podrías abundar en esto? Pues mira, es muy importante aquí mencionar que las epilepsias tienen 2 picos de incidencia mayores. Okay. El 70% de las epilepsias se presenta en la edad pediátrica, que es precisamente el grupo etario que yo veo con mayor frecuencia. Este grupo pediátrico es el más frecuente en donde se presentan las epilepsias, y el segundo grupo con mayor frecuencia que presenta epilepsia es precisamente lo que hablaba el doctor del Río, que son los adultos mayores, los cuales tienen por diferentes causas, por diferentes enfermedades que pueden tener propias, diabetes, hipertensión, estos eventos vasculares que pueden ser, o incluso las infecciosas, que pueden ser la causa de las epilepsias. Okay. Yo puedo ahondar un poquito en la situación de las causas pediátricas y aquí es una variedad muy amplia debido a que la edad pediátrica tiene diferentes edades, es decir, tenemos las epilepsias de los recién nacidos, las epilepsias de los lactantes, las epilepsias de los preescolares y escolares y la epilepsia de los adolescentes. Okay. Cada grupo etario tiene características muy particulares de epilepsia y las causas también suelen ser distintas. Cuando los papás me hablan a mí de cómo podemos saber la causa, bueno, sí hay una probabilidad muy alta de saber la causa, pero en el mejor de los casos llegamos a descubrir la causa en un 30%. Y a mí me gusta englobarlos en 3 grupos principales. La primera, como decía el doctor, en las edades pediátricas, me gusta englobar a aquellos niños que son sanos, que tienen un desarrollo neurológico normal y que debutan con crisis convulsivas que se repiten y que necesitan tratamiento, y entonces se les da el diagnóstico de epilepsia, pero son niños sanos, y estas epilepsias tienen generalmente un origen genético y en mayor frecuencia son precisamente lo que hablaba también el doctor acerca de las alteraciones que existen en los canales de los iones. Y les tomamos una imagen y la imagen es normal y el niño es neurológicamente normal, con inteligencia normal y generalmente tienen muy buen pronóstico, hablando en términos generales. El segundo grupo es el grupo de epilepsias que se presentan generalmente a edades más tempranas, en donde el niño tiene diferentes alteraciones neurológicas, no tiene un desarrollo normal, y cuando tomamos imágenes vemos alteraciones como malformaciones cerebrales, infecciones sin útero, o tiene antecedentes de asfixia perinatal o alteraciones en el embarazo. Y en el tercer grupo tenemos a los niños en donde no tienen un desarrollo normal, pero cuando tomamos una imagen o tratamos de encontrar la causa, tampoco encontramos ninguna alteración y se supone que este grupo también es de origen genético. Oye, una pregunta que no viene aquí en las preguntas que nos hace el público, pero que se me ocurre a raíz de lo que tú estás comentando. Estos ataques de epilepsias
¿qué tan frecuentes pueden ser o es muy irregular el número de ataques que puede padecer una persona o un niño o un joven por día, por mes, por semana? ¿Nos podrías dar, Manuel Alejandro, nos podrías dar algún dato sobre esta pregunta, por favor? Claro que sí. Es tan variable como las causas de epilepsia. Hay epilepsias muy graves que pueden llegar a tener múltiples crisis al día, hablando de 50 o 100 crisis al día, es una cosa tremenda. A gente que puede llegar a tener una crisis al año. Okay. E incluso se maneja que hasta 10% de la población puede llegar a tener una sola convulsión en toda su vida y nunca más presentarla, aunque no necesariamente es el diagnóstico de epilepsia. Claro. Pero la frecuencia de las crisis es tan variable como todas estas causas de las que hemos hablado. Muy bien. Oye, y podríamos entrar, ya nos queda un minuto para irnos a la pausa, pero podríamos ir entrando a algún tipo de remedio, recomendación que ustedes hagan para las personas que padecen esta enfermedad, por llamar. ¿Es enfermedad? Sería la primera pregunta. ¿Es enfermedad? Sí, en realidad es una condición cerebral, como bien mencionaba la doctora Claudia, en la que está predispuesto el cerebro a tener convulsiones o crisis repetitivas. Y pues de recomendaciones en general depende mucho de la causa, pero llevar una buena higiene de vida puede ayudar incluso a prevenir la epilepsia. En este mismo tenor de que la principal causa es parasitaria, pues una buena higiene alimentaria, el lavado de manos por sí mismo, pudiera prevenir algunas de las causas de epilepsia. También el tema de ser cuidadoso en la vida diaria, no manejar alcoholizado, no exponerse a situaciones de riesgo, porque los golpes en la cabeza, los traumatismos, también son causas total y absolutamente prevenibles de epilepsia. Ok, bueno, pues para que no nos lleve la producción al corte, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con la doctora Claudia Flores y el doctor Manuel Alejandro. Gracias, no se vayan. Conecta. ¿Conoces los efectos de la epilepsia en la calidad de vida de una persona? La epilepsia es un trastorno cerebral que se origina en el sistema nervioso, provocando convulsiones o sensaciones inusuales debido a una anormalidad en el cerebro. Debido a que la epilepsia es una anomalía cerebral, se pueden llegar a ocasionar problemas en los procesos que éste coordina. De acuerdo con un artículo de Mayo Clinic, los síntomas que las convulsiones pueden presentar son confusión temporal, episodios de ausencias, pérdida de conocimiento o conciencia y miedos o ansiedad. Y algunos de los factores de riesgo son influencia genética, traumatismo craneal, enfermedades cerebrales y trastornos del desarrollo. Aunque hay casos en donde no hay causas que se atribuyan a su desarrollo, tratamientos con medicamentos o cirugías pueden ayudar a controlar los ataques epilépticos y en algunos casos las convulsiones desaparecen eventualmente. Conecta. Soy Rafael Cruz Guerrero y como estamos en el 9º mes del año, para apoyar el regreso a clases vamos a seguir jugando con puros 999 pesos, 8 conectas de 30 pastillas. Pueden ser de niño, pueden ser de adulto, ustedes los seleccionan como quieren y se los mandamos gratis a cualquier parte de la República Mexicana con un regalo de una lapicera y el estuche de dulces mexicanos, que estamos apoyando una empresa pequeña como nosotros. En este tema de la pandemia hay que apoyarnos todos. Muchas gracias. En Conecta tenemos 10 años de sentirnos orgullosos de nuestro equipo, producto y resultados. Orgullosos de ofrecer el suplemento alimenticio con más ingredientes que favorecen atención, memoria y desempeño de niños y adultos. Orgullosos de ser una empresa pequeña, 100% mexicana, que bajo la dirección de neurólogos reconocidos mundialmente, generó un suplemento que se distribuye desde Baja California hasta Quintana Roo y lo piden de España, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Orgullosos de estar en más de 1000 puntos de venta como Farmacias
San Pablo, Sanborns, Farmacia París, La Comer, Sumesa, City Market, Chedraui, Farmacia San Borja, San Isidro, Amazon y PayPal. Orgullosos de tener en nuestras redes sociales 52,000 seguidores. Búscanos como @suplemento conecta y consulta en YouTube más de 40 videos de temas relacionados con atención, memoria, conducta y aprendizaje. Orgullosos de producir semanalmente con Telefórmula un programa de cobertura nacional donde destacados especialistas tratan temas importantes del desarrollo cerebral. Orgullosos de apegarnos a las normas establecidas por la COFEPRIS. Orgullosos de mejorar continuamente nuestras fórmulas con el apoyo de la UNAM y la Universidad Iberoamericana. Orgullosos de recibir de la Organización Mundial de Mercadotecnia el Premio Internacional por Calidad y Servicio. Orgullosos de ser socialmente responsables y ayudar a otra empresa pequeña que produce dulces mexicanos que se regalan en las compras de Conecta. Orgullosos de apoyar un comedor para niños de escasos recursos, dando gratis 100 comidas todos los días. Conecta no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. Gracias por creer en nosotros. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Regresamos a Perfectamente en Grupo Fórmula abriendo la conversación y estamos hablando de un tema muy interesante que es la epilepsia. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Si quiere la doctora Claudia contestarnos, ¿qué tratamientos o remedios hay para atacar la epilepsia? Muy bien. Bueno, lo más importante es poder identificar que tenemos epilepsia. Como ya lo habíamos comentado a lo largo de la plática, existen diferentes manifestaciones y en las diferentes manifestaciones puede existir cosas que pareciera que no son y sí son epilepsias o sí son crisis convulsivas. Entonces, lo principal es detectar y que tenemos una crisis convulsiva, porque el diagnóstico temprano nos va a llevar también a tener un tratamiento temprano y esto un mejor control de las crisis convulsivas. La epilepsia no tiene una receta de cocina. La epilepsia es una entidad que tiene múltiples caras, que tiene múltiples facetas y de esa manera el neurólogo requiere conocer primero cómo se presenta la crisis, qué hay antes de la crisis, qué hay durante la crisis, cuánto tiempo dura, cuánto tiempo se han presentado, bajo qué circunstancias, si hay algún detonante. De esta manera nosotros podemos identificar qué medicamento es el que podemos ocupar en determinado paciente. Por eso yo cuando platico con las mamás de los niños, muchas veces me dicen, es que el amiguito de mi hijo le dieron tal medicamento y a él sí le va muy bien. Entonces, ¿por qué no me da este medicamento a mí y que a mi hijo también se controle? Entonces, definitivamente... no puede ser así, claro. No, por supuesto, no puede ser así en la medicina más que en ninguna otra, en ninguna otra profesión. Tenemos que individualizar. Claro. Y en la epilepsia mucho más. Entonces hay múltiples fármacos. Nosotros tenemos una amplia gama de fármacos que incluso se han ido clasificando en generaciones por grupos de fármacos más viejitos, unos más nuevos y otros mucho más nuevos. Y entonces, dependiendo también de las comorbilidades del paciente, nosotros podemos elegir tal o cual fármaco. Entonces, cada paciente en epilepsia es único y no se puede repetir. Bueno, y sí podemos utilizar cierto grupo de fármacos, pero es individual. Claro, y como decía Manuel Alejandro, que le voy a pasar el micrófono, obviamente si viene de un origen parasitario, pues el medicamento y el tratamiento debe ser muy diferente si viene de un problema congénito, ¿no, Manuel? Claro, y en ese sentido existen epilepsias que son tratables y controlables. La gran mayoría de las epilepsias son controlables, afortunadamente. Afortunadamente. Y existen algunas causas, como bien lo mencionas tú, el ejemplo claro es este parásito, que son total y absolutamente curables. Pero como bien menciona la doctora, el fundamento de todo este tema del tratamiento es, y de escoger el tratamiento que potencialmente puede curar a tu paciente, es hacer un buen diagnóstico desde el principio. Sí, como siempre, ¿no? Yo creo que eso es probablemente el reto más importante que tienen ustedes los doctores, de hacer los diagnósticos correctos, ¿no? Que eso es aplicable a cualquier profesión.
¿no? Si tú me traes a mí, que soy administrador, un problema y yo te hago un mal diagnóstico, la solución que te voy a dar como administrador también va a ser la incorrecta. Entonces el chiste es hacer, como tú lo señalabas, un buen diagnóstico. Oye, aquí había una pregunta que ustedes ya mencionaron, nada más quisiera que repitieran cualquiera de los dos la cifra. Pregunta el público si es una afección más de niños que de adultos. Creo que la doctora Claudia había dicho que era un problema, el 70% se da más en jóvenes, ¿no? Y en adolescentes y en niños. ¿Es correcto? No sé si quiera complementar la parte de edades más tardías el doctor Del Río, pero sí es un problema en general de la neurología, una de las primeras afecciones de la consulta neurológica. Ok, a ver, pues... Efectivamente, perdón, yo complementaría eso que dice la doctora. No es para nada una enfermedad rara. Como son muchas las causas, es una enfermedad súper frecuente. La OMS calcula que en el mundo hay aproximadamente 50 millones de personas con epilepsia actualmente y que el 60 al 70% de todas esas personas se encuentran en países en vías de desarrollo, como es el nuestro. En nuestro país se calcula una prevalencia aproximada de 4% de la población. Qué bárbaro, y sabiendo que ahorita ya estamos, es muchísimo, estamos alcanzando ahorita ya 130 millones de habitantes, hay más o menos 5 millones de personas que viven con epilepsia en nuestro país y a lo mejor muchas sin saberlo, ¿no? Sí, caray, qué importante este dato que nos dan. Oye, para que nos dé tiempo, ¿qué recomendaciones hacen los dos? Si quieres, vamos contigo, Claudia, y luego terminamos con Manuel Alejandro. Sí, ¿qué recomendaciones hacen ustedes dos sobre qué hacer cuando nos enfrentamos a una persona que le da un ataque de epilepsia? Bueno, como bien podemos recapitular lo que hemos hablado, existen diferentes tipos. Obviamente las que más conocen las personas y las más, que yo les puedo decir a los pacientes o a las mamás de mis pacientes, las más aparatosas, son las que conocen, las que el paciente pierde el estado de alerta de primera instancia, se pone con las piernas o con los brazos rígidos y empieza a tener ciertos movimientos que son las tónico-clónicas, que puede haber incluso cese de la respiración, el paciente puede ponerse morado, o hay babeo, o se muerde la lengua. Entonces, cuando tenemos este tipo de crisis que son las más aparatosas, sobre todo los niños cuando van a la escuela y que tienen este problema y entonces la maestra ni siquiera quiere tenerlos en el salón porque se imagina un panorama terrible con estos pacientes que tienen este tipo de crisis, lo que recomendamos es que siempre estén atentos al niño y que si se presenta una crisis de este tipo, pues lo pongan en un lugar seguro. Sí, pero... No intenten introducir nada en la boca. Si la crisis ya empezó... Eso que señalas es muy importante porque yo sé, y a mí me tocó alguna vez en la preparatoria, que a un compañero de nosotros le dio un ataque de epilepsia muy fuerte y lo primero que alguien dijo es, métanle un pañuelo en la boca para que no se muerda la lengua. Sí, es que lo que ha sucedido, sobre todo en las escuelas, cuando definitivamente todo el mundo opina y nadie sabe qué hacer, entonces lo primero es que si vemos una crisis es colocarlo en el suelo, sobre un lugar donde no se vaya a golpear la cabeza. No se vaya a lastimar. O sea, bajémonos del pupitre o pongamos en el suelo, pongámosle algo atrás para que no se vaya a golpear la cabeza, pero si en ese momento en donde la crisis condiciona que los músculos estén totalmente tensos, al igual que los músculos de la cara y de la boca, y le intentamos meter el dedo o un pañuelo o un plumón, lo que sea, lo que puede provocar es que o muerda quien le intenta hacerlo, ¿no? O lastimarlo más. Entonces, si la crisis ya está instalada y tiene esas características, lo mejor es no meterle nada a la boca. Ok, perfecto. Segundo, vigilar que no se vaya a golpear, ver
cuánto tiempo está durando la crisis, eso es muy importante, o sea, cuánto tiempo lleva teniendo crisis, y buscar ayuda en lo que el paciente se recupera. Si el paciente termina la crisis, es normal que el paciente incluso pueda quedarse desorientado o quiera dormirse o se vea muy cansado, porque estamos hablando que las neuronas se estuvieron moviendo al 400% de su acción normal. Entonces, déjenlo dormir, déjenlo descansar, llamen al familiar responsable del paciente y lo mantengan en un lugar tranquilo. Es muy importante lo que están diciendo. Yo quisiera preguntarte, Manuel Alejandro, porque somos tan ignorantes que muchas veces, por ejemplo, cuando alguien tiene algún impacto, ¿sí? Dicen, no lo vais a dejar que se duerma. Y ahorita lo que estamos escuchando por parte de ustedes que son profesionales en la materia es que en este caso de la epilepsia sí se puede permitir que la persona que está padeciendo esto sí se duerma, ¿correcto? Sí, claro, es como mencionaba la doctora Claudia, va a estar fatigado el paciente tanto de los movimientos como de la actividad cerebral incrementada. Entonces, si el paciente quiere descansar, lo dejamos descansar. Si está en un lugar apto para descansar, lo dejamos descansar. Evidentemente, si está en vía pública, como una vez me pasó, iba en la calle y de repente una persona se convulsionó en la vía pública, hay que retirarlo del riesgo, como comentaba la doctora Claudia. Aquí yo puntualizaría únicamente colocar del lado derecho al paciente y después de la crisis, si quiere dormir, que duerma, pero si está confundido, si está agitado, nosotros calmarlo, explicarle lo que pasó para que no se vaya a lastimar. Y bueno, importantemente también después de una crisis es importantísimo, es esencial, pues acudir al neurólogo, ¿no? O acudir al neuropediatra. Claro. Eso es un dato puntual muy, muy, muy importante. Muy importante. Bueno, pues prácticamente estamos al final del programa. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Van a estar pasando sus contactos en el cintillo que aparece abajo de la pantalla para que ustedes puedan ir con estos especialistas como Claudia y como Manuel Alejandro y asesorarse correctamente de las personas indicadas y no se dejen influir por consejos de gente que no sabe y que pues probablemente con la mejor intención les puede dar un mal consejo. Acudan a los especialistas indicados. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Claudia y Manuel Alejandro. Un abrazo y que tengan buen día. Gracias. Gracias. Agradezco mucho que hayan estado en Perfectamente aquí en Grupo Fórmula abriendo la conversación y cierro con la promoción que tenemos durante todo el mes de septiembre, que es el 9º mes del año, por solo 999 pesos, 8 frascos de Conecta de 30 tabletas, pueden ser de niño o de adulto y se los mandamos a cualquier parte de la República con el flete gratis, su lapicera y su estuche de dulces mexicanos. Gracias otra vez, soy Rafael Cruz Guerrero y les mando un abrazo muy cariñoso. Nos vemos el próximo sábado. Conecta.